Muy buenas japonófilos, hoy os quiero hablar de 9 cosas que me desesperan de Japón. Mucha gente se imagina Japón como un sitio súper moderno, con toda esta tecnología, luces de neón y todo eso, pero en realidad Japón es un sitio muy tradicional, sobre todo cuando vemos la manera de pensar. A mí me recuerda mucho a historias que he oído de España, por ejemplo, hace 50 años. Mucho respeto a los mayores, jerarquía. Y además, siendo un país en el que más de un tercio de la población tiene más de 65 años, pues esos son todavía más conservadores. Por ejemplo, en Japón, tener más de 30 años y no estar casado es motivo de preocupación. La familia, la gente en el trabajo, tal, te preguntan, oye, ¿y tú cuándo te casas? Hay mucha presión social en ese sentido. Y además, cuando se casan, ven las cosas de forma muy práctica, en plan de, ¿qué trabajo tiene? ¿Cuánto gana? Cosas así muy prácticas. Esa forma de pensar está totalmente a la orden del día aquí. Los japoneses no trabajan para vivir, viven para trabajar. O sea, trabajan al día 12, 13, 14 horas como si nada. A veces también los fines de semana, festivos, aunque tengan fiebre. El trabajo es el trabajo, lo más importante. Y no es solo el trabajo en sí, como el jefe o el senpai, o sea, una persona que lleva en la empresa más que tú, te digan, venga, vamos al bar de no sé qué a beber y tal. No puedes decir que no, porque si rechazas esa oferta, luego a ver quién te da una promoción o a ver cuál es tu futuro en la empresa si no vas con el jefe. Hay que ir sí o sí. Y cuando digo beber, en vez de tomar algo, ¿vale? Es porque beben mucho. Da igual que sea sábado que martes, que van a llegar a casa más pedo que Alfredo. Y además no se cogen vacaciones. O sea, la mayoría de la gente en Japón no usa el 100% de sus vacaciones pagadas. Mucha gente se siente mal por los compañeros que van a tener que cubrirles cuando ellos no estén. Y además a la vuelta les va a esperar todo este trabajo acumulado. Entonces a mucha gente no le compensa cogerse las vacaciones, que es algo impensable en España, ¿no? No usar todas las vacaciones pagadas. La actitud de los japoneses frente a los extranjeros a veces puede ser un poco frustrante. Sé que hablé de la hospitalidad en las cosas que me encantan de Japón, y eso está muy bien cuando uno es turista, por ejemplo. Pero cuando uno está en Japón 7 años y se considera parte de la sociedad japonesa y contribuye a través de su trabajo, su esfuerzo y tal, es un poco frustrante que te traten siempre como un turista. Dan por supuesto que no sabrás hablar japonés, te hablarán siempre en inglés, aunque ellos no lo hablen, ¿vale? O sea, palabras y gestos. A veces incluso, aunque empieces tú la conversación en japonés, te responden en inglés, o te trae un menú en inglés, o incluso un tenedor en vez de palillos. Con lo que me gustan a mí los palillos, ¿no? Hello, darkness, my old friend. Y como buen país conservador que es Japón, hay mucha gente que tiene ciertos prejuicios hacia los extranjeros. Los más comunes son que son maleducados, ruidosos, deshonestos o simplemente incapaces de entender la cultura japonesa. Y eso está muy enraizado en Japón. Es difícil cambiarlo. El estereotipo es que somos todos americanos, rubios, con ojos azules y hablamos inglés, básicamente. Los japoneses no hablan claro. Eso está muy enraizado en la cultura. No decir un rotundo sí o no. A veces no hablan nada claro y además a veces es responsabilidad del interlocutor intentar interpretar lo que está diciendo la otra persona. Esta costumbre de decir lo justo y que los demás adivinen se le llama kuki o yomu. Y literalmente significa como leer el ambiente, adivinar mirando a tu alrededor, digamos, ¿no? Es tan enrevesado que casi preferiría descifrar los jeroglíficos de la tumba de Tutmosis III con los ojos vendados. O sea, a veces es imposible. Una cosa curiosa es que, por ejemplo, le dices a alguien, le cuentas a alguien una anécdota y te dice, es que eso es, te dijeron eso porque querían decir en realidad no sé qué y esperaban que tú leyeses el ambiente. Entonces te das cuenta, porque te ha dicho alguien bondadoso que te lo ha explicado, que llevas como 3 años, por ejemplo, molestando a alguien sin darte ni cuenta. Eso te puede pasar en Japón a veces. Digamos que el sentido común a veces es muy distinto. La hora punta.
Me imagino que muchos habréis visto esos vídeos en las estaciones japonesas que salen unos empleados así empujando, metiendo a todas las personas como sardinas en lata, ¿no? Pues eso es bastante común en Japón en las ciudades, porque las urbes están súper pobladas. Entonces, si vives en un área residencial, sobre todo, eso ocurre todas las mañanas. De hecho, cuando yo vivía en Yokohama, teníamos un tren cada 3 minutos. 3 minutos. Y cada tren tenía 10 vagones. Pues iban todos así. Así. Da igual que esperes al siguiente o al siguiente, van a estar o todos igual o va a ser tan tarde que no llegas al trabajo. Entonces, no vale la pena esperar, hay que meterse como uno puede. Y ya os digo, si puedes respirar cómodamente en uno de esos trenes, es que no está tan lleno. Para estándares japoneses. O sea, todo es relativo. Todo lo bueno se paga, ¿verdad? Es lo mismo en Donosti. Pero en Japón hay cosas que en Donosti jamás tendríamos que pagar y que aquí no son un derecho. Por ejemplo, la sanidad. La sanidad en Japón es de pago. La mayoría de empresas pagan el seguro de sus empleados, el seguro médico. Lo que pasa es que hay algunas, como por ejemplo donde trabajo yo, no nos pagan ningún seguro. En ese caso es obligatorio, o sea, el seguro público del gobierno, que básicamente cuesta más o menos el 10% del salario mensual, es un porcentaje siempre, dependiendo de lo que ganemos, y cubre el 70% de los gastos médicos. Entonces algunos pensaréis, bueno, te cubre el 70%, solo pagas el 30%, ¿no? Entonces el 30% de una visita puntual al médico no es mucho, de hecho suele ser unos 15 euros más o menos, que no es para tanto. Pero es que el 30% de un mes en el hospital, por ejemplo, te arruina la vida. Además, los japoneses dan mucha importancia a productos de marca, cosas caras, pues por ejemplo un reloj Rolex, un bolso Louis Vuitton, Gucci, lo que sea. Es difícil ir por la calle y no ver a alguien con un producto de marca, y de marca de verdad, no son falsos. Y es que a los japoneses les encantan ese tipo de cosas superficiales. Yo soy más de irme de viaje con el dinero. La burocracia, los japoneses la llevan a otro nivel. Por ejemplo, te mudas y tienes que ir a la oficina local, que es como un ayuntamiento más o menos, a cambiar la dirección. Y entonces te dice, vete a la ventanilla 7 y allí te cambiamos la dirección en el DNI. Entonces cuando piensas que ya has terminado, no, pero es que tienes que ir a la ventanilla 11 a que te cambien el seguro médico y entonces luego vas a la ventanilla 3 porque tienes que demostrar que has pagado tus impuestos y luego tienes que cambiar la dirección en tu carnet de conducir. Y tú que ya estás harto de ir a tanta ventanilla y dices, bueno, vale, ¿en qué ventanilla es el de conducir? No, es que no es aquí. Tienes que ir a la comisaría de policía. Entonces le dices, ¿cuál es la comisaría más cercana? Y es que, no. Es que no es a una comisaría, tienes que ir a la comisaría que tramita los cambios de direcciones del carnet de conducir. Total, cojo mi bici, voy hasta allí, al fin llegas y entonces te dice, ¿has traído el sello? Porque los japoneses no firman. Tienen un sello con tinta roja, como en la Edad Media. Y como te lo dejes en casa, no puedes hacer ningún trámite. En el ayuntamiento, en el banco, en ningún sitio. Quiero hablaros también del ruido en Japón. Ahora bien, no es ruido como en Donosti de gente chillando, cosas así. De hecho, en ese sentido, Japón es más silencioso que Donosti. Es ruido como, por ejemplo, que el camión de la basura pase a las 8 de la mañana con música y una canción. Hola, buenos días. Hemos venido a recoger la basura. Y estás tú intentando dormir con... A ver, si tienes un trabajo de 9 a 5, te da igual. Pero cualquiera que tenga un trabajo un poco distinto, yo que sé, uno que es médico, que ha estado toda la noche en el hospital o cualquier cosa, te despiertan. Hay ruidos que son inevitables y otros que no. El camión de la basura no necesita poner música ni darte los buenos días. Por no hablar de los moteros, las pandillas de moteros y los políticos con sus megáfonos en campaña electoral.
Me sacan de quicio. Imaginaos esta situación en una tienda que vende tarjetas SIM para el móvil. Esta, por favor. Muy bien, ¿cómo desea pagar? ¿Puedo pagar con tarjeta? Vale. Ah, lo siento, pero no aceptamos tarjetas de débito, solo de crédito. Pero si es Visa. Lo siento, no aceptamos tarjetas de débito. ¿Por qué? En ese momento entendí que había abierto la caja de Pandora. Jamás oses preguntar por qué en Japón. Pues porque no. Y ya está, porque son las reglas y no se discute. Y dices, ya, pero si una regla se creó en el Cretácico y está obsoleta, pues habrá que hacer algo, ¿no? No. En Japón, no. Y es que el sistema educativo japonés no promueve el pensamiento crítico. Y eso lo piensan muchos académicos japoneses también. Se basa mucho en la repetición, el conformarse con las reglas y el ser todos iguales, la armonía, digamos, ¿no? De hecho, hay un dicho japonés muy famoso que es: el clavo que sobresale será amartillado. Creo que no hace falta explicarlo. Y eso es todo por hoy. Si tenéis alguna pregunta o si también vivís en Japón y queréis decirme qué os desespera a vosotros, ponérmelo en los comentarios y nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!